Buenas noches, bienvenidos todos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. Estas son unas enseñanzas sagradas. Este es el misterio de la sabiduría. Esto es lo que llama Pablo de Tarso en Corintios, la sabiduría oculta porque está oculta entre nosotros mismos. No la podemos ver con los sentidos físicos ni comprender a través de los procesos subjetivos de la mente y la razón. Necesitamos desarrollar una visión espiritual que se desarrolla a través del autoconocimiento para conocer, eliminar nuestros defectos, despertar conciencia e ir conociendo y comprobando gradualmente todos los misterios del universo y de los dioses, porque el hombre en sí mismo es un misterio. Nosotros somos un laboratorio alquímico con grandes posibilidades alquímicas que desarrolladas nos permiten comprobar los misterios del universo y de los dioses. Nosotros creemos que lo real es el cuerpo, ¿no? El cuerpo simplemente es un vehículo de manifestación que utiliza nuestra alma inconsciente por el pecado para manifestarse a través de cada existencia. Y la finalidad, nosotros cuando trabajamos con el autoconocimiento, activamos una parte del alma que no está esclava del pecado, que llaman el bulata, y ese bulata activado a través de la clave del sol nos permite conocer nuestros defectos, eliminarlos y gradualmente ir despertando conciencia. Estamos hablando pues de los misterios de la muerte. La muerte es un misterio, el ser humano no sabe absolutamente nada. Lo digo por mí mismo. Yo estudié en la universidad y yo no sabía ni qué era la muerte, ni qué era la vida, ni por qué venía a este mundo, ni por qué sufría, ni cómo hacer para liberarme del dolor y el sufrimiento, nada. Era, era un ignorante que caminaba por el camino ancho por donde va Raimundo y todo el mundo, cometiendo errores, imitadores, gregarios, montoneros, repetidores de cosas, etcétera, pero con la conciencia totalmente dormida. Cuando uno viene a la noche, comienza a comprobar los misterios, se produce pues algo demasiado interesante. Nosotros decimos que el alma es lo real, pero está esclava por el pecado, y por eso el Cristo nos enseña con paciencia, ojo, deberéis liberar vuestra alma del pecado. Esa alma está unida al cuerpo a través de un llamado cordón de plata. Cuando muere el cuerpo físico, porque él es el que muere, el alma no muere, porque el alma es inmortal, más viene de Dios, el que muere el cuerpo porque viene de nuestros padres físicos, y como dicen, polvo eres y polvo te convertirás, es una cuestión acá terrenal de la tierra. Cuando uno muere, le cae al ser humano como un rayo de altísimo voltaje que paraliza todas las funciones físicas, en tal forma que el médico lo examina y dictamina muerte clínica. Pero realmente el ser humano, el cuerpo físico, no muere sino hasta el momento en que el ángel de la muerte corta el cordón de plata que une el cuerpo con el alma. Mientras el médico puede decir muerte clínica y la persona puede regresar nuevamente a la vida. Vea, eh, yo tengo mis padres físicos, bueno, ya él murió y él era católico, de paso, no creía en estas cosas. Y una vez yo le dije en la terraza de la casa, un día, le dije, papá, uno cuando muere, le presentan a uno, primero le presentan la película de toda la vida y después es que el ángel de la muerte les corta la vida y es cuando uno realmente muere. Entonces él me dice, tú tienes la razón. Y a mí se me extrañó y digo, que me dice que tengo la razón. Lo que pasa es que él murió una vez, yo no estaba en la casa, él murió una vez, el médico, un doctor de llamado Carrasquilla, muy bueno, médico de familia, dictaminó muerte clínica porque todas las funciones físicas todas estaban, no funcionaban. Y entonces mi papá, como era católico, le trajeron al sacerdote para que hicieran el sacramento de la extremaunción, los santos óleos, etcétera, etcétera. Entonces él me cuenta
que el sacerdote estaba haciendo eh, el ritual que hacen de los muertos, de los santos óleos. Y él comenzó a ver, me cuenta él, como en una película toda la vida. Se presentan cuadro por cuadro, ahí no hay, todo va, porque eso es, o sea, papá Dios aquí diariamente él tiene una película, tiene como una cámara super espacial, que eso todo va quedando grabado. Usted cuando alguna vez va al Palacio de la Justicia Divina y pregunta por qué tengo esta enfermedad, le muestran lo que usted hizo cuadro por cuadro, usted queda con las manos abajo. Usted sabe que es verdad cuando le muestran de esta vida, pero le pueden mostrar a uno cosas que uno ha hecho malas de la vida pasada. En todo caso, mi papá me contaba que él comenzó a ver como una película toda la vida, cuadro por cuadro, ahí no falta absolutamente nada. Que se tomaba una, se tomaba una borrachera, si cogía rabia, si ayudaba todo aparece cuadro por cuadro, aparece cuando está enfermo, cuando etcétera, todo aparece cuando la película iba por la mitad. Entonces mi padre dijo, allí, en esa experiencia que le están haciendo el primer juicio, él dijo, Padre mío, déjeme vivir para terminar de educar a mis hijos. Cuenta mi padre que inmediatamente se cortó la película, él regresó a la vida ante el asombro de todos, que dijeron, milagro, milagro, milagro. No, no era milagro, simplemente no le habían cortado el cordón de plata, estaba en el primer juicio, no se lo terminaron de hacer, regresó a la vida y prácticamente él murió después de que se casó el último hermano. A la semana siguiente de que se casó el último hermano, él murió, como él dijo, déjeme vivir para terminar de educar a mis hijos. Entonces ya estaba ya todo hecho, el hombre era buena gente, pero como todos cometemos errores en la vida, etcétera. Repito, ya después que le hacen a uno Ahora, hay gentes que mueren y le dictaminan muerte clínica. Una vez murió allá en Bucaramanga un chofer de Brasilia, pero era barranquillero. Entonces murió, se lo traían en el ataúd dentro del bus. Cuando llegó aquí a Barranquilla, encontraron, a lo que abrieron el baúl estaba arañado. O sea, el hombre regresó a la vida, pero como estaba encerrado, entonces murió, ya murió por ahogo, por lo que sea. Hay varios casos de esos que suceden. Bueno, también se han presentado casos, también en muchas personas se han hecho películas y se han escrito libros, vida más allá de la vida más allá de la vida. Y uno, por ejemplo, una vez, hay en la internet, tú los encuentras, videos vida más allá de la vida, ahí los encuentras. Una vez estaba viendo un video de un señor que murió, tuvo un choque con un automóvil que tenía ahí, murió y apareció allá en los mundos cielos, en la quinta dimensión, y se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él hablando con el Señor Jesucristo, cuenta él le dijo, Maestro Jesús, en la tierra hay más de 50.000 religiones, ¿cuál es la verdadera? Entonces, él dice, Jesucristo le contestó, aquí nada más hay una sola religión, es el amor. Para nosotros aquí en Colombia tenemos un ejemplo clásico, porque es que Papá Dios le está permitiendo regresar a la vida gentes de las diferentes religiones. Le está permitiendo regresar a la vida gentes, por ejemplo, tenemos un testimonio de un señor Alexander, uno de los mejores neurólogos de Estados Unidos, que regresó a la vida. Está utilizando gente de los diferentes campos de la vida para que den un testimonio de que realmente Dios existe y que existe la justicia divina, como para tratar de despertar la conciencia de esta humanidad inconsciente que no creen sino en lo que ven, en el Dios materia que nos ha vuelto materialistas. Entonces, eh, vamos a ver aquí el testimonio de que fue presidente de la República, en esa época no era presidente de la República, se llama Ernesto Samper Pizano. Este es un testimonio que apareció en la televisión. Ernesto Samper
y el misterio del número 13. Marzo de 1989. Ese año, ese triste año de esta patria maltratada, estaría especialmente marcado por la muerte. Los sicarios de la derecha más recalcitrante arreciaron con todas sus armas contra los miembros de la Unión Patriótica, un genocidio que cobró, según informes oficiales, la muerte de 2.800 personas, integrantes todas de este nuevo partido político. José Antequera, uno de sus líderes más carismáticos, cayó en el aeropuerto El Dorado bajo una ráfaga de plomo que extinguió una de las últimas esperanzas de un país incluyente, un país menos guerrerista, más dispuesto a escucharnos, un país donde la extrema izquierda no se fuera a engrosar las filas de las FARC, sino que pudiera tener una alternativa política. Ese día, ese trágico día, a esa misma hora y en ese mismo momento, comenzaba el coqueteo con la muerte de este hombre, que más tarde se convertiría en presidente de la República, Ernesto Samper Pizano. ¿Qué y cómo llevó a este notable personaje a puertas del túnel que separa este mundo del de los muertos? Yo lo saludé a él y le dije que cómo estaba. Me dijo que estaba muy angustiado, que se iba a la casa de la madre en Barranquilla porque se sentía muy amenazado. Y en ese momento sentí como un ruido ensordecedor. Siguiente que vine a saber es que estaba en el suelo, tendido. Volteé a mirar y vi que Antequera estaba boca arriba con un hilo de sangre en la boca. Me di cuenta que lo habían asesinado. En ese momento yo no me di cuenta de qué era lo que me estaba pasando. Mi mujer valientemente me arrastró de los brazos y yo me ayudé con las piernas. Me puso en la banda transportadora de equipajes y así me sacó al sitio donde parquean los aviones. Para Ernesto Samper, 13 es un número extraordinario, sorprendente. 13 balas disparadas por un sicario contra la humanidad de este hombre, que fue trasladado al hospital en donde los médicos, tras una cirugía de 7 horas, le dieron un 95% de posibilidades de morir, apenas 5% de salvarle la vida. Una pequeña puertecita que lo conducía justo en ese momento a un mundo desconocido, a un mundo plácido, en donde se reencontraría pronto con su querido abuelo. ¿Cómo es la experiencia de ver lo que la ciencia apenas puede explicar? Él lo sabe. Y fue en ese momento cuando viví mi experiencia, la experiencia más vital que he vivido en toda mi vida. Yo al principio comencé a ver que mi cuerpo se desdoblaba y que yo podía ver desde un rincón del cuarto donde estaba, yo veía todo lo que me estaban haciendo en el cuerpo. Como si yo fuera una persona distinta a la que estaba ahí acostada. No me sentí como en un túnel, como algunos piensan, sino yo me sentí como flotando por encima, como en una haz de luz, y veía abajo lo que han sido los episodios más importantes de mi vida. Vi lo que había sido mi primera comunión, cómo me ha afectado la muerte de mi abuelo, que yo quería mucho. El nacimiento de mis hijos. Entonces vi como si me estuvieran pasando una película y me sentí como amarrado a un poste, como si yo estuviera viendo eso, pero amarrado a un poste. Es claro que las personas que atraviesan una experiencia tan cercana a la muerte, en donde aseguran haber visto a sus seres queridos, a Dios o a espíritus superiores que los llaman, y en donde superan los pronósticos más desalentadores de la medicina, no vuelven a ser los mismos.
Espiritualidad renovada y un disfrute de las cosas más sencillas son el factor común entre quienes se asoman por un momento a esa zona limítrofe entre la vida y la muerte. Samper lo sabe. Según él, gracias a esa experiencia pudo sobrellevar los días más difíciles durante el famoso proceso 8000, en donde se vinculaba a su campaña de haber recibido financiamiento del cartel de Cali. Después, cuando ocupé la presidencia, creo que entendí que una experiencia vital como esta lo enseña a uno a ver la vida distinto y a valorar las cosas distinto. Digamos, uno cuando ha estado tan cerca de algo que lo impacta tanto, que le produce tanta conmoción, pues los episodios de la vida que uno antes juzgaba como dramáticos, demasiado trágicos, o que maldecía a uno de su suerte que le hubiera correspondido, pues los ve uno en otra dimensión. Yo los valoraba distinto, digamos, y creo que eso me ayudó, sobre todo durante la presidencia, a manejar situaciones de crisis con tranquilidad y obviamente valorando lo importante que es la vida frente a cualquier otra circunstancia que uno tenga. Bien, entonces viendo este video de Ernesto Samper Pizano, fíjese lo que él dice, me desdoblé, o sea, cuando él está en la clínica, él dice, me desdoblé, o sea, el alma salió fuera del cuerpo. Y porque Samper alcanzó a conocer algo de la gnosis en esa época. Y después él dice que él flotaba, o sea, con su cuerpo astral o alma, él flotaba arriba del cementerio, perdón, de la clínica donde estaba, de, y entonces él veía todo lo que le estaban haciendo en ese momento, los médicos, y después comenzaron a mostrarle ya la película que se le muestra a cada ser humano antes de morir. A todo ser humano antes de morir le muestran la película de su vida, toda la película. Pero y después que le presentan la película, ya es cuando viene el ángel de la muerte y corta el cordón de plata que une el cuerpo con el alma y es ahí donde queda, porque uno, el médico puede decir clínicamente muerto, ¿sí? Porque todas las funciones físicas dejan de funcionar, entonces eso es clínicamente muerto. Pero mientras no corten el cordón de plata, esa persona puede regresar a la vida. Como les conté el caso ese del chofer del bus de Brasilia que lo trajeron cuando abrieron el cajón, estaba arañado. Y hay casos que han sucedido que, que aparecen en las informaciones de las noticias, etcétera, etcétera. Ya después cortan el cordón de plata y entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando uno muere, ¿qué es lo que queda y qué es lo que se va? En en el cementerio ahí queda el cuerpo físico, queda el cuerpo vital. El cuerpo vital es un cuerpo desconocido por la ciencia que es el encargado de todos los procesos vitales de la naturaleza humana. O sea, el cuerpo físico sin el cuerpo vital no puede existir. Y este cuerpo vital es de diferentes calidades. Por ejemplo, un tipo que se masturba, él debilita demasiado el cuerpo vital. Un tipo que es drogadito, él debilita demasiado el cuerpo vital y eso se le nota, uno lo ve. Yo una vez estaba dictando una conferencia aquí en un colegio de gente, de muchachos pobres, y yo veía, a todos le veía como la parte vital desvitalizada. Había uno solo que se le veía la parte vital, que se le veía magnetismo, fuerza. Cuando terminé la conferencia, que hicieron preguntas y respuestas, llamé al muchacho a uno solo y le dije, ven acá, tú te masturbas. Me dice, no. Y yo le dije, ¿por qué no te masturbas? Dice, porque yo soy yoga y nosotros valoramos el poder de la energía sexual en la naturaleza humana. Bueno, entonces, por eso era que no sé, porque cuando el tipo se masturba, él se desvitaliza, él pierde mucha cantidad de energía, él está en proceso de desarrollo, porque el ser humano se desarrolla a los 21 años y la mujer a los 18 años, pero sí, se masturba, se desvitaliza, se agota, se acaba antes del tiempo y se envejece en la vida antes del tiempo. Por eso hay necesidad de venir aquí al centro
y conocer no solamente los misterios de la muerte, sino los misterios de la vida, los misterios del sexo, las grandes realidades del universo, para volvernos sabios, porque ahora tenemos los sexólogos que nos dicen que la masturbación no hace daño, falso de toda falsedad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces queda, cuando uno muere, el cuerpo físico queda en el cementerio y el cuerpo vital queda flotando arriba del sepulcro. Y el cuerpo físico y el cuerpo vital se van descomponiendo simultáneamente de acuerdo con la ley de las transformaciones. Uno llega a un cementerio, hay un frío, pero el frío es el frío del cuerpo físico muerto y el frío del cuerpo vital en proceso de descomposición, ¿ya? Frío de muerte. Por eso una mujer con la menstruación no debe ir al cementerio, una madre con el niño en los brazos no debe ir al cementerio, etcétera, etcétera, porque hay que tener cuidado. Ahora, es cuando vaya al cementerio, cuando llegue, cámbiese de ropa, no deje alzar un niño, etcétera, cambie, pégase un buen bañito, etcétera, y si se lo pega con agua de ruda, mejor, y cuando esté en el cementerio, métase un limón en el bolsillo, cuando salga, bote ese limón para que le dé cierta protección. Bueno, una vez yo fui a enterrar ayudar a una señora que era de la Sierra Nevada y el hijo se le murió y estaba solita aquí, entonces me tocó ayudarla en los papeleos y esas cosas y acompañarla al cementerio Calancala. En el cementerio Calancala hay una parte que dice cementerio de los niños. Entonces entramos ahí a la parte, porque ayer donde iba, entraron al niño y era como las 12 del día y eso era como una nevera. Eso era helado. Eso era helado por el frío del muerto y por el frío de los cuerpos vitales en proceso de descomposición. Y eso lo he comprobado muchas veces. ¿Ya? He verificado ese frío del muerto y por eso pues, uno debe ir al cementerio cuando sea absolutamente necesario. Y como dice el maestro Samuel, por aspectos cristianos, por amor a la humanidad, lo mejor es mandar a cremar el cadáver. Y X que los polvos esos al mar, no los dejen ahí en la casa, porque eso crea todavía una atracción a la personalidad del muerto. Y después comienza usted a ver cosas fugaces ahí dentro de la casa. Una vez me contaba una señora eso y le dije, no, van esos polvos y entierre. Los míos ya yo tengo autorización a las personas, crémenme mi cadáver y échenlo al mar. Ya, y eso ayuda mucho al alma porque el alma siente atracción al cadáver y forma mentalmente, porque en el astral uno con la mente puede formar cosas, forma forma un hospital, forma una casa y viven ahí, una alma vive por atracción al cuerpo físico, sufriendo y absorbiendo unos actores vitales en descomposición del cuerpo vital y del cementerio. Entonces eso no le conviene a nuestra alma, lo mejor es cremar el cadáver. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando ya primero tenemos el cuerpo físico. ¿Qué sigue? La personalidad. La personalidad entra y sale del ataúd. Y sale sobre todo cuando la llegan a visitar los familiares. Llega el familiar, la personalidad sale y abraza al familiar. El familiar no se da cuenta. La personalidad se pone contenta. La personalidad es un vehículo que, o sea, cuando uno muere, se lleva todos los defectos. Dios lo juzga a uno y cuando uno regresa, regresa con todos los defectos. Esos defectos para manifestarse en el nuevo cuerpo tienen que formar un cuerpo que se llama el cuerpo de la personalidad, que se forma con las mismas energías, con los mismos destellitos de energía del niño cuando coge raya, se va a formar a los 7 años, queda formado el cuerpo de la personalidad, y por eso se dice que a los 7 años el niño tiene uso de razón, porque antes de los 7 el niño es intuitivo, muchas veces tiene clarividencia, etc. Y el niño es un angelito. O sea, un niño recién nacido que le ve los ojos, todo mundo le gustan los ojos, por eso es que se da el problema del mal de ojo, que los médicos no saben de esta cosa, pero que sí se pueden curar fácilmente. Y el niño es un angelito. Cuando llega un niño a la casa de todo el mundo, la casa se carga de energía y todo el que carga el niño se carga de energía, porque el niño es un ángel, porque todavía no se le manifiestan los defectos. Ya cuando se forma el cuerpo, la personalidad, comienzan a manifestarse los defectos que vienen de la vida anterior. Ahora, ese cuerpo y la personalidad que flota
en el cementerio y que se puede introducir dentro del sepulcro, vive una cantidad de tiempo. No, el tiempo es relativo, de acuerdo con la coexistencia atómica de esas personalidades muy fuertes, personalidades de esas personas que han sido líderes. Entonces las personas cargan de energía líder. Entonces esa energía forma una personalidad fuerte dentro de esos líderes que son los que más tiempo le dura el cuerpo de la personalidad, pero en todo caso la personalidad es temporal, nace y muere en el tiempo. Hay casos, por ejemplo, aquí en Barranquilla, había un muchacho de un colegio estrato 5 para no dar el nombre, e iba una joven caminando por cerca de la iglesia de Torcoroma. Entonces el hombre tenía estrato 5, tenía su carro y tal, y coqueteó a la muchacha, etcétera, y la muchacha se montó y fueron a bailar allá a Juan Mina, porque esa era una muchacha que estaba muerta, era la personalidad de esa muchacha, y le gustaba ir a esos bailaderos que habían en Juan Mina por esa época. El muchacho la llevó, ya cuando estaban allá, en ese sitio allá, entonces ella sintió frío porque ella es una personalidad muerta. Entonces le dijo que le prestara el saco y el muchacho le prestó el saco a la muchacha, siguieron bailando. Ya en la madrugada pues la llevó a la casa. Ella vivía en esa época en el barrio Paraíso. Llegó a la casa y ella le dijo, vente mañana por el saco. Entonces al otro día el muchacho, el estudiante, fue a buscar su saco y llegó ante la señora y le dije, vea, señora, yo estoy anoche con su hija, tuvimos una quietecita, yo le presté el saco y vengo. Y mi hija se murió. ¿Cómo? Pero si yo estuve bailando con ella y había una foto ahí y la mamá le dijo, esa es la muchacha, sí, esa es, yo estuve con ella anoche y yo la traje aquí y ella me dijo que regresara por el saco. Dice, no. Entonces el muchacho no quería aceptar la realidad. Entonces la familia de la muchacha se fue el muchacho, eran dos carros, cada cual en su carro. Cuando llegaron a la tumba de la muchacha, encima de la tumba estaba el saco. Él había salido con la personalidad de un muerto, de una muerta. Y así el maestro Samuel nos cuenta un caso que también ocurrió en la ciudad de Cúcuta, cuando el tipo lo llevaron a la policía, o sea, lo declararon como loco, porque es que la humanidad no puede comprender estas situaciones. Nosotros aquí sí las comprendemos. Aquí en Barranquilla han pasado varios casos, pero no vamos a mencionamos ese que es clásico por ejemplo, una vez aquí había otra muchacha en la Jardín de los Recuerdos, por aquí pasaban unos buses bueno, en esa época, esto fue hace años, y había una muchacha ahí por el cementerio y mandó parar el bus, pero como existe entre los choferes, y hasta se conocía esa historia, entonces el bus no paró y aumentó como la velocidad. Cuando, cuando la persona mira hacia atrás, viene la muchacha montado en el bus. El muchacho, el chofer frenó y cayó desmayado. Hay personas que tienen mucho apego a la vida terrenal y entonces esa personalidad se hace visible y tangible dentro del mundo material y hay personas que la logran ver. Bueno, entonces esa personalidad, ¿qué es lo que continúa? Continúa el alma esclava, el alma con sus defectos. Entonces ya esa alma tiene que presentarse pues, allá ante el tribunal del Cristo para ser juzgada y allí le van a hacer lo que llaman el segundo juicio a nuestra alma. El juicio se hace en la quinta dimensión. El juicio se le hace a la conciencia. En ese momento se le despierta la conciencia al alma, porque hay una parte que no está esclava del pecado, a esa que llama la esencia o el budata, se le despierta la conciencia y esa alma comienza a ver como en una película, pero en cámara lenta, porque cuando uno, el primer juicio la presenta la película más o menos rápido, pero acá en el segundo juicio es en cámara lenta. Si partes el revólver y tal la raya que sentías, todo eso va apareciendo en la película. Si le diste un plato de comida a una persona que tenía hambre, eso aparece en la película. Por eso es que a veces hay gente que cuando mueren, a veces ríen, a veces se sienten adoloridos, porque viendo la película se refleja a través de la naturaleza de ese cuerpo que está ahí
está muerto. Bueno, entonces el segundo juicio es en cámara lenta, cuadro por. O sea, eso es como para que a la conciencia de esa alma le quede grabado lo que hizo en la vida anterior y en la próxima vida venga como con una necesidad de conocer y eliminar esos defectos. Es más, en esa necesidad que tiene el ser y lo divino de que uno cambie, hay muchas veces que a nosotros los discípulos de la noche nos muestran las vidas pasadas, pero para que nosotros cambiemos, debemos de ser lo que siempre hemos sido. Pero si tenemos esos defectos son demasiado fuertes, uno no cambia, entonces resulta que en cada vida pues el defecto se va fortaleciendo más, se va convirtiendo en un monstruo de nuestra conciencia. Cuando ya le muestran la segunda película, perdón, el segundo juicio, después de la muerte, entonces viene lo que se llama el tercer juicio. El tercer juicio, pues, yo les voy a traer aquí una experiencia próximamente de una señora que es profesional, muy conocida, y que papá Dios y los jueces y los dioses le dijeron, entréguele este mensaje a la humanidad, porque la humanidad no quiere creer. Próximamente estaré entregándoles ese testimonio, que me gustó mucho, porque esa señora pues la llevaron a los cielos, la llevaron a los infiernos, la llevaron y le mostraron lo que había sido, etcétera, etcétera, la regresaron para que diera el testimonio. Pero eso es que hay muchas personas que están, mueren ahora mismo y regresan en varias partes de las diferentes religiones, porque Dios no hace excepción de religiones. Para Dios todos los seres humanos somos iguales, que los unos aquí nos dividimos y se odian los unos a los otros, no. Allá para Dios todos son, Él nos ama a todos, ya sea de la religión que sea. Y el que le pida a Dios de la religión que sea, si él, Dios lo ayuda, lo puede ayudar, eso hay testimonios. Y yo doy testimonio también de eso. Entonces ya después viene el tercer juicio que se le realiza ya en el Palacio de la Justicia Cósmica, al Padre interno de uno, está la Madre Divina de uno, están los maestros de la ley, el maestro Anubis, los 42 jueces de la ley, y van a determinar, de acuerdo con una balanza que se está allí en el palacio, donde están las obras buenas y las obras malas, se pesan a nivel de balanza, y de acuerdo con el peso de la balanza, con las buenas obras, etcétera, a esa alma se le concede un nuevo cuerpo, con el papá que se merece, con la mamá que se merece, con la situación económica que se merece, con la salud que se merece y con el campo de amor que se merece. Ese tipo fumoso y de arriba a la lata, dañó el pulmón, viene con problemas respiratorios, van a ser en un lugar donde fuman cigarrillos, ese tipo fue drogadito, van a ser en una familia que es drogadita y eso recogió. El tipo es un borracho, van a ser en una familia de borrachos, porque lo que uno siempre en la vida, uno recuerda. Pero si uno es más o menos bueno, se porta más o menos bien, ayuda a la humanidad, etcétera, trata de portarse bien, y sobre todo si viene de la noche para conocerse por estos misterios y cambiar. Es maravilloso. Entonces uno viene como el mejor, porque uno nace de acuerdo como fue en la vida pasada. Bien, entonces ya lo pesan en la balanza, entonces viene el juicio final primero. Cuando le hacen el juicio final, lo primero que se mira es el número de vidas, porque a cada ser humano le conceden un ciclo de 108 vidas, de 108 existencias. ¿Para qué? Para que alcance la perfección. Pero el tipo viene a hacer plata, a conseguirse el título, a creerse importante y va perdiendo vida por vida. No conoce cuál es la realidad y cuál es el sentido de la vida, el sentido del vivir. Y llega a los 108 vidas, no ha hecho nada. Y entonces esa alma, cuando ha cumplido 108 vidas y no ha hecho nada, va para los mundos infiernos. Ahora, si esa persona está en la noche y está trabajando sinceramente, entonces papá y la justicia divina le concede una vida, una existencia más. Son ciertas excepciones que se hacen en los misterios de los divinos. Pero si no ha hecho nada, se las tiraba de loco, para allá y para acá, etcétera, y sus mujeres y sus vicios y tal, dentro del camino ese de la horizontal donde van toda la gente imitadora, Gregoria. Entonces esa gente cumple las 108 vidas, va inmediatamente para los mundos inferiores.
Y esa persona fue muy buena, hizo muchas obras buenas en el mundo. Yo podía darle nombres, porque es que el maestro Samuel nos ha dado nombres de personas que han cumplido una gran misión en la vida, ayudando a los pobres, no les interesa nada, quieren ayudar a los pobres como sea, y los ayudan. Esa persona, papá Dios, no les interesa ni morir en su lucha, papá Dios les da unas vacaciones en el nirvana. Esa parte consciente va al nirvana durante un tiempo, allá en ese mundo de los dioses se carga de energía y cuando esa alma retorne en un nuevo cuerpo físico, esa alma siente una necesidad de cambiar y de ayudar porque él viene con una vibración espiritual que adquirió cuando estaba allá en ese mundo, en ese paraíso del nirvana, que es unas vacaciones que le dan a las personas que se han portado muy bien, que se han sacrificado por la humanidad. Yo les pondría un ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, y le pondría otros ejemplos, pero en el día de hoy no se los voy a poner. Entonces, ahora, sí, hay personas, hay almas que cuando se les hace el juicio, regresan inmediatamente. Inmediatamente ya eso pues lo definen los dioses cuando van a regresar y regresan nuevamente a la existencia. No viene aquí a la existencia únicamente a conocerse para cambiar y desarrollarse espiritualmente. El mismo Cristo le dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Y dice también, de que vale al hombre ganar el mundo, tener dinero, tener riqueza, tener mujeres, tener posiciones, tener, y de qué vale al hombre ganar el mundo si perderá su alma. Entonces lo más importante es el alma, es el alma. Entonces el alma está esclava del pecado. ¿Cómo liberamos nosotros el alma del pecado? Pues nosotros aquí vamos comprobando, repito, y personalmente lo he comprobado, y personalmente se me ha perdonado la vida más de 14 veces. Me la han perdonado muchas veces me la han perdonado. Estoy aquí, pues, estoy cumpliendo una misión, me toca seguirla cumpliendo, y, y la única finalidad de mi existencia para mí es ayudar a la humanidad, para eso es que vivo, lo demás no me interesa, porque como dice el divino Cristo, Rabí de Galilea, buscad el reino de Dios, ya trabaja con los defectos para que nazca el amor y su justicia, haz buenas obras para que pague lo que debes y lo demás vendrá por añadidura. Cuando uno comienza a trabajar y se convierte en un obrero del Cristo, uno no le tiene miedo ni a la muerte, ni al mañana, ni a nada. Y lo que va a pasar, que sea. Pero el karma, de todas formas, hay que pagarlo. Pero hay que hacer buenas obras por tonelada. ¿Ya? Para el próximo jueves le tengo otra interesante conferencia también relacionada con los misterios de la muerte. Los que quieran esta grabación se la podemos enviar para que se la envíen a otras personas. Esta grabación, si usted está en su casa, invite a otras personas que están en su casa. Necesidad de que la humanidad conozca estas enseñanzas. Estamos en los tiempos del fin. Este es el evangelio del reino que se debe entregar a todas las naciones para testimonio y que después vendrá el fin y el fin ya está demasiado cerca. Ahora sí, vamos a hacer una práctica de relajación, respiraciones lentas y profundas. El hombre respira profundamente, se activa el, el sistema parasimpático, que es el de la relajación. Aire entra por la nariz, usted siente cuando entra por la nariz, expulsa por la boca, usted siente cuando le expulsa por la boca. Cuando expulsa el aire, usted siente, imagina el cuerpo totalmente relajado. Respiraciones lentas y profundas. Ojos cerrados. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relajen, relajen, relájense. Vamos, imaginamos